Y hoy vamos a hablar acerca, y veo que el tema, y así es, acerca del desafío de lo que va a ser mi vida desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de universidad, de profesión o de trabajo. Y hoy vamos a tratar de mirar esto como Dios lo ve. Dios interesa en lo que queremos estudiar, pero por supuesto, Dios interesa también en lo que yo voy a trabajar, por supuesto que sí. Dios no es ajeno a eso. Dios no quiere que andemos en el mundo como creyentes, con cara larga, cara de santos, lavados, cara pálidas ahí, que no sonreímos. No, la vida cristiana es de gozo, de victoria. Y voy a decir una palabra, de desafíos. Y los desafíos van a venir a nuestras vidas todo el tiempo. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. Y el título que he querido comentarles y compartirles es Jesús, el Señor del colegio, de la universidad y del trabajo. Si quiero compartir el mensaje hoy. Jesús es el Señor del colegio, de la universidad y del trabajo. Amado Padre, permítenos hoy que tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestro corazón y a nuestra mente. Transforme, nos desafíe, nos confronte y nos haga pensar que la realidad que vivimos contigo es la mejor que nos puede pasar en nuestra juventud. Es el momento más extraordinario de vivir a tu lado, porque sabemos que el paso hacia el futuro no será incierto, sino será con un propósito, será bajo la seguridad de tu dirección y bajo tu cuidado. Lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues mirar el desafío de estudiar, y yo voy a hacer algunas preguntas que voy a desarrollar. La idea es que todos participemos, pero vamos primero al Salmo 37:4 y lo vamos a memorizar. Es un salmo larguísimo, pero yo sé que como ustedes son tan inteligentes, ¿cierto? 37:4, claro. Y ese es el versículo lema que quiero que compartamos hoy, que tengamos a la mano. ¿Y qué dice el salmista? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová o en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos sueños en nuestro corazón? ¿Queremos una carrera? ¿Queremos estudiar esto, trabajar en tal lugar, aprender tales cosas? Claro que sí. ¿Y la Biblia qué nos dice aquí? Otra vez, repitámoslo. Salmo 37:4. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo era pequeño, mis padres me decían, hijito, mijito, estudie, porque eso es lo único que yo le voy a dar de herencia. Y fue la verdad. Fue una absoluta verdad en mi vida y a pesar de que fue un proverbio o un refrán muy conocido desde el punto de vista cultural, es una verdad absoluta. Y cuando pasó el tiempo, al día de hoy, la herencia que dejó mis padres, hoy, al día que estoy, ha sido el estudio, nada más. ¿Y por qué? Porque es una herencia. ¿Y por qué es una herencia? Porque nadie te la puede quitar. ¿Tu conocimiento alguien te lo puede quitar? No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Alguien te lo puede robar? No. ¿Se puede perder? No. De ahí que estudiar realmente es una herencia para nosotros que Dios nos va a dar también. Es el gran propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿qué voy a estudiar? Esa es una pregunta que viene a nuestra mente siempre, ¿no? Bueno, eso tiene algunas variables. Y primero, ahora en el mundo moderno, si ustedes se meten a leer, bueno, ¿qué voy a estudiar? Lo primero que le dicen es oferta laboral. Entonces, estas son las carreras que mejor pagan o estas son las carreras que van a existir o que la inteligencia artificial no va a acabar. Entonces nos están como direccionando un poco, ¿cierto? Como diciendo, tiene que ser esto. Usted dice, pero no, no me acomodo ahí. Pero resulta que este es el mundo que estamos viviendo ahora y ahora exigen más competencias, ¿no? Entonces ahora no piden un idioma, sino piden que tres, dos, cuatro, saber sistemas, saber aquello. Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros ante esto? Bueno, tenemos que ir acomodándonos a las exigencias del mundo desde el punto de vista ético y moral y tenemos que hacerlo. Ahora,
Eso tiene algunas variables. Número uno, cuando yo voy a escoger qué voy a estudiar, tiene que ver mis habilidades. Cada uno tiene que conocerse qué sabe hacer bien, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién sabe hacer aquí perros calientes? Ramona. Ninguno. ¿Quién sabe hacer perros calientes acá? Ok, pudieron ser unos buenos chefs, ¿cierto? Tienen habilidades, ¿cierto? ¿A quién no le gusta la cocina? Ok, entonces podrían ser chef. No, no, porque no les gusta la cocina, no tienen habilidad, no tienen afinidad. Entonces, cuando yo me hago la pregunta, ¿qué voy a estudiar? Tengo que ver cuáles son mis habilidades, cuáles son mis preferencias, ¿cierto? ¿Cuánto tengo para pagar? También hay una variable que se llama economía. Eso es una realidad en nuestro mundo. Tenemos que ver también con cuánto contamos, cuál tenemos en esa realidad. Pero por último, la más importante es cuál es mi vocación. Y la vocación tiene que ver con aquello que me satisface, me llena y me da un propósito. Si usted estudia algo por estudiar y no tiene vocación por eso, muy seguramente a mitad de carrera o cuando entre a trabajar se va a retirar. En mi experiencia he tenido amigos que comenzaron la carrera conmigo y a mitad del año, año y medio se retiraron. Y yo decía, wow, ¿por qué? Porque no era su vocación, no les producía satisfacción, no les llenaba, no les daba un propósito. Y lo importante, jóvenes, acá es que estudien algo que les dé eso, satisfacción. No hay peor cosa que trabajar en algo que a uno no le guste. ¿Sí o no? Eso es una tortura. Eso es algo muy difícil de llevar. E imagínense que con el nuevo modelo de pensión tienen que trabajar 30 años o 40 años. Viene a trabajar en ese sentido sin que algo le guste. Por eso cuando ustedes se sienten a resolver esa pregunta, ¿qué voy a estudiar? Tienen que ir viendo esas variables, sus habilidades, sus preferencias, su economía y su vocación. Y eso a la luz de la palabra de Dios, Dios les va dando discernimiento. Quiero compartirle algunas experiencias de vida. Voy a pedir aquí a mi esposa que venga y nos cuente un poquito cómo fue su experiencia de vida para escoger profesión. Y van a escuchar algo muy interesante porque no es como ahora sucede, sucede de una forma muy diferente. Bueno, chicos, buenas tardes. Bueno, es una oportunidad muy linda, porque todos saben la historia del pastor, ¿cierto? Que estuvo en Medina, que es becado, que Dios le dio ese regalo, pero de mí casi no saben, pocos saben de mí. Y entonces, bueno, dio la oportunidad de que mi esposo dijo, bueno, cuenta un poco tu historia de vida que nadie la conoce. Sí, eres la esposa del pastor y la maestra de damas y para de contar. Pero yo quiero iniciar mi testimonio con el Salmo 119, 66, donde dice, enséñame enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Entonces, este es un salmo muy lindo para cuando queremos estudiar, porque la palabra clave aquí es enséñame. ¿Y quién te enseña? Tu capacidad intelectual, tu coeficiente, es el mismo Señor. Y, y el Señor dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y ahí la palabra clave es fe. Entonces tenemos dos palabras importantes que el Señor nos enseña y Dios nos da la fe. Así que así comienzo mi testimonio. Bueno, me gradué de bachillerato, todo ha evolucionado. En nuestra época, digamos, los tatarabuelos, lo máximo que podían llegar era primaria y ellos tener una primera primaria era wow, ¿no? Luego ya fue evolucionando el tiempo y lo mejor que podían tener aquí era un bachillerato. Wow, el que tenía el bachillerato tenía un buen cargo, una buena carrera. Y ahora, como lo habían dicho, cada vez la exigencia del mundo es más difícil y por eso la juventud ya no vive su juventud, porque viven estresados, angustiados, la carga laboral, la carga educativa, entonces, ¿pero por qué? Porque no han descansado en el centro. Bueno, terminé mi bachillerato. Inicialmente yo quería estudiar psicología, pero en mi tiempo la psicología era más diurna y el ideal de de mis padres, y así fue con todos mis hermanos, yo soy la menor de 5 hijos, eh, era
Te damos los 2 primeros semestres, buscas trabajo y tú estudias de noche. Esta era la ley y la ley de los 5 hijos. Así que, bueno, me dieron los primeros semestres, pero dije, bueno, yo psicología, pero no pueden dármela porque es diurna y yo tengo que trabajar, entonces, ¿yo qué hago? Y en nuestra época no es como la de ustedes. ¿Qué quieren escoger? ¿Qué quieren estudiar? ¿Dónde quieren estudiar? Y entonces se les da todo tan en bandeja de plata de una u otra manera que en nuestra época no. Y ahí es donde, bueno, yo quiero estudiar, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué hago? Algo que tenga que pueda trabajar de día, ¿cuál? Bueno, entonces fue cuando decidí estudiar administración de empresas con énfasis en economía y empecé a estudiar, empecé a trabajar en su momento en Conavi, que ahora es Banco Bancolombia. Y ahí comencé desde muy joven, porque salí del colegio, fue un semestre que me pagaron y ya casi a los 17 años ya había que buscar trabajo. Y encontré como informadora en Conavi y fue formándome y para mí era muy difícil, salía de casa a las 6 de la mañana y llegaba a mi casa a las 10:30 de la noche. Llegaba, comía y me ponía ¿a qué? A dormir, a estudiar. En los tiempos de almuerzo tenía que ponerme a adelantar trabajo. Y fue algo muy difícil, pero no imposible, chicos. A veces, cuando se nos presentan dificultades, ya decimos, no podemos, no somos capaces, yo no voy a poder estudiar. Y si nos ponemos una cantidad de obstáculos, pero la época, si uno se pone a comparar la época anterior, era mucho más difícil porque era prácticamente un requisito trabajar y estudiar. Y así terminé en mi universidad. Bueno, fue cuando ya nos decidimos casar. No había terminado universidad cuando nos casamos. Entonces la responsabilidad más grande, ¿no? Era trabajo, universidad y hogar. Pero ya, gracias a Dios, tenía un esposo muy comprensivo. Hice mi tesis, me gradué y luego ya empecé a ascender. Entonces yo dije, yo quiero una especialización. Entonces ya era otra responsabilidad más y me especialicé en administración bancaria y fue cuando, bueno, Dios me empezó a regalar varios ascensos, gracias a Dios. Salí de Conavi en ese momento y entré a trabajar a Colpatria, en Colpatria. Ya en Colpatria, entonces fui mamá, entonces se añade trabajo, hogar y mamá. Y en ese momento ya tenía un cargo como gerente principal de la Torre Colpatria, siendo aún muy joven. Entonces eran experiencias en mi vida. Y luego el Señor nos hizo otro llamado que era el ministerio. Entonces, ¿cómo se fueron añadiendo tantas responsabilidades? Pero ahí es donde este versículo del Salmo dice, enséñame. Cuando el Señor me enseña y yo entiendo sus estatutos, el Señor me va a guiar a los proyectos de vida. Cuando ya estaba ya en un buen cargo, entonces el Señor toma mi vida y me dice, Alex, si es momento de cambiar las prioridades. Y uno creería, no, pues Alex, tu profesión y especialidad y ya con un cargo ejecutivo, wow, sigue, sigue. Pero ya el Señor me cambió una profesión muy linda que fue de ser madre. Y ahí fue cuando ya luego llegó mi hijo Daniel, ya mucho más adelante llegó mi hijo Juan Pablo. Y ya de esa profesión pasé a ser mamá y esposa de pastor y al ministerio. Pero nunca he dejado de ejercer mi carrera, porque de una u otra forma el Señor me dijo, Alex, tú no vas a trabajar para el mundo, sino quiero que trabajes para mí, porque he administrado los recursos del Señor de una u otra forma. Entonces, chicos, cuando tenemos un proyecto de vida ligados al Señor, todo lo podemos, todo lo podemos. Y ahí estuvo el Señor sustentándome en una cantidad de responsabilidades que se fueron añadiendo a mi vida, pero ahí con el Señor lo fuimos logrando y fuimos eh, sacando adelante todos estos proyectos de vida, pero con el Señor. Y solamente quiero dejarles la enseñanza de que
Para Dios nada es imposible. Chicos, no se limiten. Yo no me limité. Mis padres me dieron hasta aquí. Ah, bueno, entonces ya no, porque mis padres no me dieron más. No, trabajamos, estudiamos, especialidad y todo con la mano del Señor. Así que chicos, no se limiten. No se limiten porque como yo no tengo la forma económica de salir a estudiar, ya no puedo, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ese era mi testimonio, chicos. Gracias. Experiencias de vida. Y yo quería que escucharan experiencias de vida reales, que muchas veces pensamos, bueno, en la Biblia de que leemos de ciertos personajes, eso es cierto, pero creo que en la vida real también del día a día nos permite entender y comprender. Yo quiero entrar ya en materia y después de esta experiencia de vida y pensar ante esa pregunta, ¿qué voy a estudiar con las variables que yo les dije humanas? Son variables humanas. Entonces, son variables reales, sí, sí, claro, porque hay que tener habilidades, preferencias, economía y vocación. Pero todo eso Dios lo puede transformar, claro que sí. Mi desafío en esta tarde es que sueñen y sueñen en grande. Eso no es pecado, eso no es algo malo. Sueñen y sueñen en grande. Yo quiero ser en esta profesión, ingeniería, economía, pónganla, química, lo que quieran. Sueñen en grande, pero sueñen con el Señor. La gran diferencia que quiero dejarles hoy puesta en su mente. ¿Para Dios hay algo imposible? No. Por lo tanto, péguense al que todo lo puede hacer. Únanse con el que todo lo puede hacer. Entonces, si ustedes están pensando en algo de estudiar, pues sueñen en grande, no dejen esos sueños simplemente porque tal vez esto no lo puedo hacer, o porque tal vez la economía, o porque esto o aquello, pero vuelvo y repito, para Dios no hay nada que imposible. Vamos a empezar con una pregunta y es la siguiente. Yo voy a estudiar, pero pastor, yo sí para las matemáticas, más trancado y cerrado por dentro que con doble llave. O para la química, o para las lenguas españolas, o cualquiera, no sé, póngale usted el apellido que quiera. Y la pregunta mía es, ¿cuál es la fuente de la inteligencia? ¿Cuál es la fuente? ¿El cerebro? Bueno, algunos dicen que ahí está el pensamiento, claro, ahí está el cerebro con todos sus mecanismos neurológicos creando, pensando. Pero ahí es la fuente de la inteligencia. No, es un medio. El cerebro es un medio. La segunda, los genes, la herencia. Sí, es posible que la herencia transmita algunos genes de inteligencia, ¿cierto? Pero no es lo real. Hay línea de familias en que todos fueron profesionales y algunos nos dicen, bueno, ¿y la herencia, los genes, dónde están? Es posible que sí o no, pero quiero darles un pequeño ejemplo. El coeficiente intelectual, cómo se mide en el mundo. Tengo aquí algunos datos que quiero dárselos. El hombre más inteligente del mundo, que el nombre no me acuerdo, tenía 300 puntos. ¿Alguien lo sabe quién era? Sí, él, 300. Ahora, el promedio que una persona tiene más o menos entre 90 y 110, 90, 100. Pero mire, el que tiene 130 es superdotado y el que tiene 155 es una inteligencia superior. Interesante, ¿cierto? El creador de Facebook, ¿quién es? Max Zuckerberg tenía 152, es decir, que clasificaba en superdotado, no clasificaba en inteligencia superior. Y Albert Einstein, ¿todos saben quién fue Albert Einstein? Ok, ¿sabe cuánto tenían? Apuesten, ¿cuánto? 160, ¿porque sabía? No, Google. Ah, bueno, ahí estaba Google. Estaba Google. 160, es decir, que clasificaba en inteligencia superior. Pero eso es el 1% del mundo. Es decir, si miramos estas personajes vivieron en ciertas épocas. Albert Einstein más o menos en el 45, murió en el 70 y pico. Zuckerberg está vivo. Sí, está vivo, ¿cierto? Es de nuestra época, milenial y toda la cosa, pero
es judío, pero mire que es el 1%. Realmente Albert Einstein también era judío. Hay una herencia interesante, pero no es todo el mundo. Entonces dice, ay, yo no tengo ese QI, entonces, ¿qué hago? Tranquilo, no se me asusten, porque eso es el 1%. El resto de nosotros estamos en el promedio, normal, nada más y nada menos. No se preocupen por eso. Pero yo quiero darle la respuesta que dice la Biblia. ¿Dónde está el origen de la inteligencia? Porque ustedes me van a decir, pastor, yo quiero estudiar, pero no soy inteligente. No, no diga eso. Eso no es cierto. Porque la inteligencia no viene de su cerebro, ni viene de sus herencias, ni viene de estadísticas que acabamos de ver. Vamos a ver qué dice la Biblia. Abramos la Biblia. Vamos a la Biblia, Proverbios. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios. ¿Alguien por favor me lo lee, si es tan amable? Proverbios 1:7. Yo no voy a leer, ustedes van a leer. Quien lo tenga se pone en pie y me lo lee. Proverbios 1:7. ¿Qué dice? Sigamos. El siguiente. No, no, perdóneme, discúlpame, 1:7, sí, ahí está bien. Donde, según ese versículo, ¿dónde está el principio de la sabiduría? Del temor de Jehová. Entonces, ¿quién es la fuente de sabiduría? Dios. Pero reafirmémoslo con otro versículo, Proverbios capítulo 2. Vayan al capítulo 2, versículos del 1 al 6. Alguien que me lo lea. Proverbios 2 del 1 al 6. Porfis, fuerte. ¿Quién? Proverbios 2 del 1 al 6. Perfecto, último versículo. Dice que hay tres palabras ahí. ¿Cuáles son las tres palabras en ese último versículo? Conocimiento, sabiduría. Ah, porque claro, son diferentes. Son tres definiciones diferentes. Voy a entrar a diferenciarlo, ustedes las saben. Conocimiento, sabiduría, inteligencia. Bueno, conocimiento obviamente es el arte de conocer cosas, de saberlas. La sabiduría es el arte de vivir en la vida correctamente y la inteligencia es esa capacidad de desarrollar o producir qué? Inventos, situaciones y resolver problemas. Entonces la pregunta final es, ¿dónde está la fuente de la inteligencia? ¿Dónde está? En Dios. ¿Y qué dice Salomón en Proverbios? Si tú buscas a Dios, si temes a Dios, si sigues a Dios, si amas a Dios, si te sirves a Dios, Dios te va a dar ¿qué? Conocimiento, inteligencia y entonces al joven cristiano le queda algo grande? No, dígamelo. ¿Sí o no? Díganlo con firmeza. ¿Cómo? No, porque la fuente de su inteligencia, ¿quién es? Dios. ¿Cuál es el problema? Que si usted no busca esa fuente y no tiene relación con esa fuente, es un ignorante y no va a poder hacer las cosas. ¿Sí me entienden la diferencia? Si estamos conectados a Dios, Él es la fuente de inteligencia, conocimiento y sabiduría. Tres cosas que Dios está listo, jóvenes, para regalarles el día de hoy. Pastor, yo no sé, yo no puedo, yo soy incapaz, todos son mejor que yo soy el último del salón, y ese yo te está acabando. Es hora de decir, Dios, dame conocimiento, sabiduría e inteligencia. Pero la condición es que deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la condición? Buscar a Dios, amar a Dios, servir a Dios, estar con Dios. Pueden haber universidades muy difíciles, de gran exigencia. ¿Y cómo se mantiene un joven creyente ahí? Pegadito. Porque cuando presente los primeros parciales, le va a ir bien. Amén. Así funciona. ¿Y por qué sabe eso, pastor? Porque yo lo viví en carne propia. Yo tenía compañeros en mi nivel muy buenos. Yo creo que eran Albert Einstein. Tenían cientos de gente. Estos locos cogían un libro y leían, ya, listo, a jugar. Se iban entonces a jugar basquetbola. Y yo,
No, venga, yo repaso un poquito. Un poquito, me tocaba hasta 3 veces repasar. Y yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer con estos parciales? Estos compañeros míos son demasiado buenos. Cogían algo de anatomía y se lo aprendían. No, y es que el nervio vaga y yo me quedaba. ¿Cuándo me aprendo esa vaina? Yo llegué y doblé mis rodillas al Señor y fui a la Biblia y dije, Señor, tú eres la fuente. Voy a estudiar, voy a hacer mi mejor esfuerzo, voy a trasnochar. Y recuerdo que mi mamá a las 2 de la mañana, mi madre se levantaba y me llevaba un vaso de leche con un bocadillo de leche. 2 de la mañana. Yo no tomaba café porque en el tiempo no, eso era pecado. Pecado tomar café. Y bocadillo, y ya esa energía con el bocadillo, la guayaba, pura guayaba. Y arrancaba para la universidad, me bañaba, ya descansaba un poquito. Y cuando el día de parciales, lo que decía, Señor, tú sabes que mi causa es justa. Y tú la conoces. Y con gran bendición. Cuando salían los resultados de los parciales, buenas noches. Buenas noches. Fui yo, fue mi inteligencia, mi conocimiento, mi audacia, mi herencia, mi cerebro, mi QI de 160. No lo tengo, sino estoy dando un ejemplo. ¿Fui yo? No, ¿fue quién? Dios. Él es la fuente del conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. No busquen muchachos en otros lados, por favor. No se pongan a buscar y a perder el tiempo en la basura buscando allá lo que Dios les puede dar en bandeja de plata. Así funciona. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 4:13. Todos lo saben. ¿Qué dice? Díganlo conmigo. Todo lo puedo. ¿Ustedes son cristianos? Díganlo duro. Por acá. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Todo. Ahí no me mongan, no, es que eso debe ser que todo lo puedo en lo de la iglesia, el ministerio de la iglesia. No, 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 sí, no, todo. Su vida secular es importante para Dios. Y que ustedes estudien es importante para Dios, claro, importantísimo. Entonces Pablo dijo, todo lo puedo. ¿Lo pueden? ¿Pueden ingresar a la universidad? ¿Pueden terminar ese bachillerato que los tienen aquí engordilados ahí, amarrados? Sí. ¿Pueden terminar su carrera? Sí. Pastor, pero me falta para el semestre. ¿Y qué? ¿Acaso usted no tiene un padre proveedor que se llama Dios? También. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No duden nunca del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer con ustedes, a través de ustedes, en el tiempo. Y miren el último versículo, 2 Corintios 12:9, me encanta. ¿Lo conocen? ¿Qué dice? Bástate mi qué, mi gracia, porque mi sé en tu qué. Ah, pastor, mire, es que yo no soy inteligente, ¿y qué hace Dios? Bástate mi gracia. Soy yo el que te voy a dar la universidad, soy yo el que te la voy a pagar, soy yo el que te va a sacar de bachiller, soy yo el que te voy a sacar de esas materias adelante, soy yo. ¿Requiere esfuerzo? Sí. ¿Requiere compromiso? Sí. ¿Requiere disciplina? Sí. ¿Requiere trasnochar? Sí. Pero cuando Dios ve eso, Él, escúchenlo bien, jóvenes, honra eso y lo premia. Dios honra y premia la fidelidad y el esfuerzo de cada uno de ustedes. Me encanta también Daniel capítulo 1. Vayan a Daniel capítulo 1, versículo 17. Léalo, alguien que lo tenga por ahí. Daniel 1:17. ¿Qué dice? Perfecto. ¿Quién le dio eso a Daniel y a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Quién se lo dio? Según ese versículo. ¿Quién? Dios. Díganlo. ¿Quién? Dios. Dice claramente que cuando Daniel llegó allí a Babilonia esclavo, dice que Dios les dio. No venían sabiendo eso. Escuchen bien. No, todos conocemos a Daniel y dicen, no, Daniel, el superdotado. No, él no era superdotado. Era normal.
simple muchacho de 16 años, langaruto, flaco, feo y con acné. Así, ese era Daniel, eso no es nada diferente a nosotros y a lo que son ustedes hoy, nada. ¿Cuál es la diferencia? Que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y no buscó en la basura de Babilonia, sino buscó ¿qué? En la presencia de Dios. Y dice que Dios les dio ¿qué? Dios les dio. Miren el versículo. ¿Dios qué? Dígalo conmigo. ¿Les qué? Dio. ¿Quién le dio? Dios. ¿Quién es la fuente de la sabiduría y del conocimiento? Dios. No busquen en otro lugar. ¿Y cuál fue el resultado? Miren el versículo 21 que me encanta al final, creo que es el 21, cuando dice que Dios les dio 10 veces más sabiduría, inteligencia que los zápatras y los que estaban ahí. Escucha bien lo que les voy a decir. Daniel no era inteligente 10 veces, fue 10 veces hasta que decidió seguir a Dios. Cuando decide seguir a Dios y no comer la comida del rey de Babilonia, fue que 10 veces. Significa que le dio un QI muy seguramente de 155. Porque es que 10 veces es mucho, ¿cierto? Significa que él, si un zapatra y eso era más o menos de 130 y le dio 10 veces más a Daniel, significa que él era como 220 o 300. ¿Escuchan eso? Daniel fue muy inteligente. Porque era inteligente, porque Dios le dio la inteligencia y lo volvió 10 veces más inteligente. ¿Quién es la fuente de la inteligencia en nuestras vidas? Dios. Dios, por allá está muy bien, Jesús. Dios. Muy bien. Le dio 10 veces. Muy bien. Vamos a resolver la segunda pregunta. Puestos en pie. Salúdense porque ustedes nos han saludado hoy. Digan buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un saludo. Aquí está Isabela, por allá está Sergio. Salúdenlo, por allá Jonathan. Muy bien, ok. Eso, nos podemos sentar. Muy bien. Entonces la primera pregunta es, ¿no? La primera pregunta es, ¿dónde está la fuente de la inteligencia? Está en Dios. Y ahí siempre dice, yo no puedo. Vamos a decir ahora, sí se puede. Sí se puede. Y la respuesta está ahí, que Dios es el que nos da absolutamente la inteligencia. Significa que para Dios no hay nada que imposible. Nada. Hay cosas, y de pronto un pequeño testimonio, tengo amigos y personas que conozco que cuando comenzaron la carrera se les veía que no tenían gran habilidad en ciertas cosas, pasó el tiempo, se graduaron y hoy en día los veo y tienen unas habilidades que uno dice, wow, ¿cómo lograron eso? Pues simplemente sí, naturalmente hay cosas que suceden en el mundo, pero esto es lo que hace Dios. Dios nos transforma de una manera extraordinaria y nos da todas esas habilidades. Segunda pregunta, pastor, ¿yo debo estudiar? ¿Joven creyente debe estudiar? ¿O nos sentamos como diciendo, pues bueno, como Dios me ama y mi mamá me ama y me mima, pues yo vivo de mi mamá y de mi papá? Y estudiar como que pues no es tan importante. No, Dios no tiene ese concepto. Dios quiere que estudiemos y nos preparemos. Quiero darles algunas razones básicas, naturales y sensatas. ¿Eso mejora mis oportunidades si yo estudio? ¿Qué creen? Sí. ¿En el ámbito laboral? Sí, claro, claro. Mejora indiscutiblemente. Segundo, ¿mejora mi ministerio en la iglesia? Claro. Si alguien entra a estudiar música, ¿se imagina aquí cómo mejoramos en el arte de la alabanza? Alguien que se vaya al conservatorio, ¿sí o no? Y también puede mejorar mis oportunidades en mi familia, claro, porque eso significa que puedo apoyar a mis padres, a mis hermanos que vienen atrás, muchos, yo conozco, no fue mi caso, pero conozco hermanos mayores que cuando se graduaron empezaron a jalar a los otros, ¿sí? Y conozco pues, unos actos muy lindos de amigos que le pagaron la carrera a sus hermanos menores. Entonces, el estudiar me da mejores oportunidades, claro que sí. Por eso debemos estudiar. Ahora, veamos algunos ejemplos bíblicos y voy a leerlos rápidamente, los vamos a simplemente a mencionar, pero necesariamente Dios quiere que nos preparemos. Veamos algunos ejemplos.
Moisés. ¿Moisés estudió? ¿Sí o no? Sí. ¿Y estudió en la corte de Faraón? Sí. ¿En la mejor universidad que había en ese momento? Sí. Hasta hoy hay escritos de la universidad que hubo con Faraón allí en Egipto. ¿Ustedes saben que las primeras cirugías dónde se hicieron? En Egipto. Bueno, un poquito raras, pero trepanaciones y abrían aquí y hacían cosas raras. Pero en fracturas, por ejemplo, se han descrito cosas de fracturas que ellos manejaron. ¿Sí? El de hacer las momias, embalsamar con unas técnicas muy interesantes, técnicas que ellos desarrollaron. Matemáticas. Entonces la pregunta es, ¿Moisés estudió? Sí, y estudió por 40 años. Y luego Dios lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Y lo trabajó otros 40 años. Y después de los 40 años se volvió un libertador, un líder de un pueblo que Dios le permitió llevar a la tierra prometida. Entonces vemos el ejemplo de Moisés. Entonces, si Moisés hubiera llegado de Faraón, no, yo ya tengo aquí casa, carro y beca, como para que estudie. Tengo Faraón, tengo aquí la hija Faraón, es mi mamá adoptiva, y entonces yo me relajo. No, Moisés, ¿qué dice? Se preparó. ¿Por qué sabemos que se preparó? Porque cuando se presentó frente a Faraón, él tuvo y conocía absolutamente las leyes egipcias, conocía la cultura egipcia y sabía cómo era el comportamiento dentro de la corte para no cometer ningún error, de tal manera que poder llevar el ministerio que Dios le había dado. ¿Moisés sabía leer? Sí. ¿Sabía escribir? Sí. ¿Por qué sabemos que sabía escribir? ¿Quién escribió el Pentateuco? Ah, ¿y en esa época todo el mundo sabía escribir? No, eso era el 1%, los que tenían el privilegio de estar en una corte. Pero él tuvo el privilegio, pero aprovechó una oportunidad de qué? De estudiar. José, ¿recuerdan a José? Se lo llevan cautivo a los 15 años de edad, termina ya en Egipto. ¿Y qué hace este muchacho? Durante 17 años se prepara. Ya venía con unos estudios previos en su casa con Jacob, su papá. Pero ¿qué hace él cuando llega a la casa de Potifar? No, es que yo soy esclavo y entonces yo ya, no, no, pobrecito, aquí estoy. No, ¿qué dijo Potifar? Uy, este muchacho tan hábil, qué muchacho tan disciplinado, qué muchacho tan responsable. Y dice que le entregó, ¿qué? Todo. ¿Y usted le entrega todo a alguien irresponsable? No. ¿Le entrega todo su administración a alguien ignorante? No. Se lo entrega a alguien que, ¿qué? Que es inteligente y preparado. Y ese fue José. Y José durante 15 y 17 años se preparó. Cuando llegó a la cárcel, imagínense qué hizo en la cárcel. No, pues aquí mis desdichas. Dice la escritura que él era que el administrador de la cárcel. Realmente el que administraba era un egipcio, pero dijo, no, yo lo dejo a este. Y José hacía todo. Compraba, vendía, administraba y eso funcionaba como un relojito. La pregunta es, José en su cautiverio estudió 15 a 17 años y después a los 30 se convirtió en faraón. Digo faraón porque era el segundo en el reino. Entonces, ¿vale la pena estudiar? No importa la condición. Mire, Moisés fue adoptado, José fue esclavo, pero no esa condición no les impidió decir, voy a estudiar. Pastor, yo soy estrato 1, estrato 2, estrato 3, 4. Y, pastor, es que no soy inteligente. Y, pastor, es que mi papá y mi mamá no tienen. Y, pastor, y estos hombres, a pesar de esa condición, estudian. Entonces, la pregunta es, ¿debo estudiar? Sí. Veamos otro ejemplo. Daniel, profeta Daniel. ¿Se acuerdan? A Daniel lo llevan cautivo ¿a dónde? A Babilonia. Muy joven. Y miren lo que les digo, para cuando ellos llegaron a ser 10 veces más inteligentes que acabamos de leer, ¿sabe cuánto tiempo pasó? 3 años. Alguien me dice, pastor, entonces Daniel, el profeta Daniel llegó y listo, perfecto, y él dijo, yo amo a Dios, y ya, y ¡pum! La lámpara mágica se despertó y él se levantó una mañana y dijo, soy 10 veces más inteligente. No, eso no funciona así. Duró 3 años que no estuvo al mando de comer la comida del rey, sino bajo
el auspicio de los eunucos y lo entrenaron 3 años. Y a los 3 años Dios dijo, eres 10 veces. ¿Vale la pena estudiar? Sí. ¿Dios premia eso? Sí. Y las señoritas entonces me dicen, pero es que hemos hablado solo de hombres. Y ahora, la reina Esther. ¿Conocen a Esther? Ella participó en un reinado. ¡Ah, qué dicha, pastor! Entonces no hay que estudiar sino ser reina. No, ese no es el mensaje. Ella participó en un reinado por su tío Mardoqueo que le aconsejó, porque el objetivo de la reina era ser consejera del rey. Y para dar consejos hay que ser ¿qué? Pepo, Pepa. Hay que ser inteligentes, señoritas. ¿Y qué hizo la reina Esther? Estudió. Su tío Mardoqueo la entrenó, le enseñó el arte de matemática, de escritura. Esther sabía leer, sabía escribir, sabía cómo comportarse ante el rey. Sabía que el rey tocaba hablarle de lejos, que no se le podía mirar, que una serie de cosas. Y Esther logra ser, cuando el rey la escoge porque sobresale por su inteligencia, porque ya había que estudiar. Y se convierte en la consejera del rey y al ser consejera libra al pueblo de Israel de ser exterminado. ¿Y cómo lo logró? ¿Por las curvas? ¿Por las caderas? ¿Cómo lo logró? Con inteligencia, con estudio, y Dios bendijo ese esfuerzo y le dio la inteligencia a Esther para que no por sus curvas, sino por su conocimiento que Dios bendijo, librará al pueblo de un exterminio, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan con qué pasó ahí? Ahí está. Salomón, ni hablemos de este joven. Este muchacho estudió fuertemente y se convirtió en ¿qué? En el rey más inteligente del mundo. Se cree que tiene un QI no codificado. Significa que, creo que, ¿cómo fuiste el nombre? Es que en inglés, ¿cómo se llama el que tenía como 300? Juan Camilo. No, Albert Einstein tenía 160, pero el otro tenía 300. Había uno que tenía 300, es que no cogí el nombre. No, otro, algo así, como en los años 30. El hombre nació como en el 30 y pico. Pero bueno, cerremos ahí. Todo parece indicar que Salomón rompió el récord Guinness. No hay cómo cuantificar la sabiduría de él. Si este el mejor de todo el mundo fue 400, creen algunos que tenía como 700. ¿Y por qué? La Biblia lo dice, sabía de biología, sabía de zoología, sabía de matemáticas, sabía de escritura, todos los proverbios, sabía de poemas, sabía todo. ¿Cómo sería que todos, la reina, ¿se acuerdan de la reina de Saba y todos llegan y quedan que, este loco, pero es que todo se lo sabe? Era una biblioteca ambulante. Lo que tenía que saber de su época lo sabía absolutamente todo. Pero fue porque un día él se acostó y Dios le dijo, y ya y se despertó, soy el más sabio del mundo. No, eso no funciona así, muchachos. Es porque Salomón dijo, Dios, soy un ignorante. Mi papá se murió y ahora me puso de rey. Yo no sé esa vaina de qué. Yo, rey, yo no tengo ni idea. Yo lo que sé es jugar fútbol. ¿Qué dijo? Pero tú me pusiste acá. Ahora yo te voy a pedir algo, Dios. Dame dinero, dame buenos consejeros, dame un carro, dame caballos. No. ¿Sabe qué pidió Salomón? Dijo, Dios, dame sabiduría e inteligencia para saber cómo entrar y salir, porque no tengo ni idea por dónde está la puerta. Cuando él dice que no sabe cómo entrar y salir, significa que él no sabe ni dónde estaba la puerta del palacio. Y esta vaina, él tenía que usar, oiga, siervo, venga, lléveme para la capa, a mi cuarto, porque no sé ni dónde queda. Eso es lo que está diciendo Salomón, no tengo ni idea en este palacio donde estoy. Pero él decide, decirle a Dios, Dios, dame sabiduría, dame esa inteligencia. ¿Y qué hizo Dios? Se la dio. Y no en abundancia, en sobreabundancia. Pablo, el último. Hechos capítulo 22, versículo 3, leámoslo. Hechos. ¿Quién lo tiene, por favor? Hechos 22, 3. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo voy? ¿Me queda cuánto?
No, 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 pero ¿qué horas son? No tengo reloj, que me quitaron el celular. A mí me quitaron el celular. ¿Mm? Ah, perfecto, ya, estamos aquí. Bien, Pablo estudió, sí. ¿Se preparó? Sí. Demasiado, era el erudito de su época, sobresalía sobre cualquier fariseo. Y lo más interesante es que Pablo al final llega al punto que todo ese conocimiento lo convierte en el mayor evangelista del mundo. Entonces miren cómo Dios bendice cuando estamos decididos a estudiar. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a estudiar? Efesios capítulo 6 versículos 1 al 2 dice lo siguiente en cuanto a estudiar. La Biblia dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo para que te vaya, ¿qué? Bien. ¿Qué nos dicen los padres? Estudie, mi hijo, porque es la única herencia que le voy a dejar. ¿La Biblia lo dice? Sí. Obedecer a vuestros padres en todo, porque para que te vaya, ¿qué? Bien. También dice que estudiar forma el carácter del joven. Vayan por favor a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Lo vamos a leer. Colosenses capítulo 3 dice lo siguiente, y quiero que hagan énfasis en esto porque es muy importante, porque el estudiar forma el carácter. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Y todo lo que hagáis, ¿qué dice? Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Eso incluye estudiar? Claro que sí. ¿Cómo vamos a estudiar? Que lo que vamos a estudiar, hacerlo de qué? De corazón, ¿para quién? Para el Señor. Entonces, el primer mensaje que quiero dejar acá es que yo debo estudiar, sí, pero ¿para qué eso estudiar? Para glorificar a Dios. Yo estudio para glorificar a Dios, no para la sociedad o para que me miren y me aplauden, sino que todo lo que hagamos, hagámoslo para quién, para el Señor. Si van a estudiar, háganlo para el Señor, no lo hagan de otra forma. Esfuérzase. ¿Estudiar requiere esfuerzo? Sí, Josué 1:8, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. ¿Qué significa ese versículo? Persista, 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 persista. Ese versículo está haciendo nada diferente diciendo, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, ni un paso atrás. Proverbios 13:4. Deje la pereza, jóvenes. Proverbios 13:4 nos dice claramente que nos debemos preparar para estudiar y dejar la pereza a un lado. Mire lo que dice. ¿Quién tiene Proverbios 13:4? Lea. Eso. ¿Qué hace el perezoso? Ah, yo quiero. ¿Y alcanza? No. Ah, yo quiero estudiar. Yo quiero. Pero ¿qué hace el perezoso? Nada. Pero el diligente, ¿qué? Todo lo que. Todo lo alcanza. Solo hay dos posiciones. O ustedes son perezosos o son diligentes. Y eso les va a permitir avanzar. Entonces, hay que estudiar la Biblia, todos los versículos que estoy diciéndoles, y los ejemplos de jóvenes que estudiaron, todos estos jóvenes que estudiaron, Dios los puso en una gran posición. Pero escúcheme bien, en una gran posición, no para ganar dinero, no por orgullo, no por tener vanidad, no por decir soy el mejor. Dios los puso ahí, después de que los preparó, los estudió en lo secular, los puso en su ministerio. Esa es la gran diferencia. ¿Para qué estamos estudiando nosotros? ¿Para hacer dinero? Qué triste. Todos estos jóvenes estudiaron para honrar y glorificar a Dios y que Dios los usara de una forma sobrenatural. Ahora, no estoy diciendo que algunos de estos jóvenes no tuvieron dinero. José tuvo mucho dinero. Fue el segundo, después de Faraón, en una civilización que tenía demasiado dinero. ¿Creen que José vivió mal a sus últimos años? Vivió muy bien.
pero los primeros fueron muy mal. Pero eso no le permitió que, no le impidió que no estudiara. La recompensa de ese estudio es que Dios lo exaltó, lo glorificó y lo puso en un lugar, pero para su ministerio. Recuerden que él salvó a Jacob y a sus hermanos y al pueblo que estaba muriendo de hambre. Ahora miremos el otro. Oseas 4:6. Oseas 4:6. ¿Qué dice? ¿Lo tiene alguien? Oseas. Ese es el profeta Gomelo. Oseas. Eso. ¿Qué dice? Oh, mi pueblo se perdió por falta de qué. Hay que estudiar, jóvenes. Sí, claro, si no se pierden. Bien dice una frase que el conocimiento es poder. Eso es cierto. Y este versículo dice claramente, mi pueblo se perdió por falta de qué. ¿Por qué? Porque cuando somos ignorantes, cualquiera viene y nos engaña. Y nos mete los dedos en la boca. Y nos mete filosofías por acá. Y nos enseña cosas incorrectas. De tal manera que si tenemos conocimiento bíblico, tenemos conocimiento secular, eso es dinamita. Si usted conoce la Biblia y tiene su conocimiento secular, eso es dinamita. ¿Para qué? Para llevar a otro nivel el ministerio en su vida, el ministerio de la iglesia y lograr que nadie le cambie sus convicciones. Eso es dinamita. Jóvenes, ustedes siempre tienen que estudiar con la mano de Dios. Siempre tienen que estudiar con un propósito de Dios. Siempre tienen que estudiar para honrar a Dios. Nunca se les olvide. Solo recuerden a Moisés, a Daniel, a José, a Esther. Estudiaron y Dios les premió. Veamos el último. Jesús estudió, pero era el Hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Era 100% Dios? Sí. ¿Y era 100% hombre? Sí. Dios se hecho hombre. Ahora, si él era el Hijo de Dios, ¿cómo para qué estudiar? ¿Sí? ¿Hacemos esa reflexión? Si él era Dios, era omnisciente, ¿sí? Él sabía cosas, claro. Recuerdan a los fariseos, dijo, yo sé de ustedes que están tramando, yo también lo sé de ustedes que están pensando en el perro caliente, ¿cierto? Ah, pero el Señor Jesús tenía omnisciencia, lo sabía todo. ¿Cuál era el QI, el coeficiente intelectual del Señor Jesús? Infinito, algún día, intangible, ¿cierto? Pero eso fue una excusa para él no estudiar. No. Él asumió su rol de joven, asumió su rol humano y dijo, Dios ha dado ejemplos en el Antiguo Testamento, Dios pide que me prepare porque mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Jesús lo entendía y mire lo que dice, vayan conmigo a Lucas capítulo 2, que me interesa que lo leamos juntos. Lucas capítulo 2, mire lo que dice tan interesante. Versículo 40 y luego vamos al 52. Y el niño, crecía y se fortalecía y se llenaba de qué? De sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Crecía estudiando. ¿Y cómo lo sabemos? Al final del versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ahí me dice, demuéstreme que Jesús estudió. Bueno, muy bien. Él leyó el profeta Isaías en el templo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y en esa época todos sabían leer? No, muy pocos. ¿El Señor Jesús sabía escribir? Sí. ¿Qué escribió en tierra cuando estuvo la mujer adúltera? Nadie lo sabe, pero algo escribió. No se puso a hacer bolitas y palitos. Algunos dicen, y eso es especulación, que el Señor escribió algunos nombres ahí, y que cuando se acercaron los hombres que iban a apedrear a la mujer, encontraron que los nombres que están ahí eran de mujeres con los que ellos habían adulterado. Como diciendo, wow, vámonos de acá. Porque lo sabía que
No está en la Biblia, simplemente es una teoría. Pero el Señor escribió cosas que realmente está ahí. Y él leyó, y él sabía multiplicar los panes y los peces. ¿Sabía de matemáticas? ¿Qué les dijo? Recojan 12 cestas. ¿Por qué sabía eso? Porque él sabía cómo iba a ser el tema matemático. ¿Qué? 2 por 2, 6 por 4. Muy bien. Demostramos, ¿Jesús se preparó? Sí. Si Jesús lo hizo, pregunto, jóvenes, ¿tengo que hacerlo yo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero díganme en algo. ¿Sí o no? Sí. Tienen que preparar. Dios quiere que te prepares para ser útil en sus manos, jóvenes. Ese es el objetivo de que ustedes estudien. Y ustedes estudian para ser útiles en las manos de Dios. Tercera pregunta, mi recta final. ¿Para qué estudio? ¿Para qué estudio? ¿Para una meta laboral? Bueno, sí. ¿Para una meta académica? Sí. ¿Para ganar un dinero y vivir dignamente? Sí. Pero realmente yo estudio es para glorificar a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, vayan conmigo. Si yo voy a estudiar es para glorificar a Dios, porque hay un pequeño problema, es que cuando yo estudio puedo caer en la tentación de enorgullecerme y pensar que como si estudio en los Andes, en Javeriana, en el Rosario, ¿qué más se me queda? ¿Cuál otra? Ayúdeme. La Nacional, bueno, etcétera. Bueno, las más caras. La Nacional no porque es declaración de renta. Las más caras. Y puedo caer en la tentación que yo estoy ahí porque yo soy bueno, porque estoy ahí. Segundo, porque simplemente mis padres me dan y chévere. Y puedo entrar en un tema de que cuando me estoy acercando a terminar o estoy en el lugar, miro a los otros por el hombro. Puedo caer en esa tentación. Y hay que tener mucho cuidado porque el orgullo Dios lo aborrece. Y hay algo, chicos, que quiero que ustedes sepan. Dios da y Dios quita. Ojo con eso. Yo entré a la universidad y ay, voy a hacer, pues, cuidado. Porque tal vez usted termina la universidad pero no encuentre trabajo. ¿Por qué? Porque Dios da y Dios quita. Y conozco a muchos que han terminado la universidad y están manejando Uber. Sí, los conozco. Y es que no se me abren las puertas. Porque tú estudiaste con un fin. Voy a hacer plata. Me voy a volver rico. Y voy a hacer esto y aquello. Y Dios dice, pero ese no es el objetivo. Yo no te di la universidad para eso. Yo te di la universidad era para que tuvieras una vida digna, puedas mantener una familia digna en futuro, puedas tener las cosas correctas, precisas, pero yo te di ese estudio para que tú me glorifiques, me honres y me sirvas. Nada, joven, de lo que ustedes tienen esta noche es de ustedes, es de Dios. Y Dios da y Dios quita. Cuidado, jóvenes, en caer en el orgullo y en la vanidad de pensar que ahora que soy profesional y estoy a puertas, soy el dueño del mundo. No eres dueño de nada, no eres nada. El apóstol Pedro dijo, separados de ti, Señor, nada podemos hacer, dijo el Señor. Ustedes no crean que porque tienen una profesión ya tienen todo. No. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Ahora, miren lo que dice 1 Corintios, y quiero ahí 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis, y métanle ahí, o hacéis otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Estudiar. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Hacerlo todo para qué. Ok, ustedes que van a entrar a la universidad y están en el bachillerato. Los que están en bachillerato, ¿para qué estudian? Para la gloria de Dios. Estudio por una nota. No, sí, no, sí, claro, hay que pasar la nota. Pero usted estudia, ¿cuál es su objetivo, jóvenes? Estudian para la gloria de Dios. Punto. Todo lo que hagamos para honrar, glorificar, dar honor a Dios y decirle, Dios, gracias por mi colegio, gracias por mis maestros, gracias por mi ruta, por mis once, por mi lonchera. Y todo lo que hagamos glorifique a
nosotros, porque dice Pablo que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y no para los hombres y lo hagamos de todo corazón. Jóvenes, hay que estudiar con el corazón. Hay que estudiar con todo nuestro ser. La Biblia lo dice. ¿Y lo hacemos para quién? ¿Para sus padres? No, para el Señor. Entonces dice Pablo acá, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿para qué estudio? ¿Por qué Dios me puso en ese colegio de universidad? Les voy a decir para qué Dios te puso allá. ¿Sí sabes para qué? ¿Para que saques buenas notas? No, no necesariamente. ¿Para ser el primero de la clase? No. Yo siempre le he dicho a mis hijos, a Daniel, a Juan Pablo, a Anita, pero ahorita que Juan Pablo está en bachillerato, le digo, yo no quiero el primer puesto, yo quiero que seas bueno. No me interesa el primer puesto, porque el primer puesto no significa que seas el mejor. Tal vez académicamente sí, pero como persona puede ser un desastre. Mentiroso, mitómano, vulgar, lujurioso. Ustedes dicen en bachillerato, pero es una pepa, es un vuela, está de primeras, es el número uno en hacer bullying a través del ciber. Y hace bullying y todo, pero es el primero en clase. Entonces la pregunta, yo siempre digo a mis hijos, yo no quiero que seas el primero, quiero que seas bueno. A mí no me interesa el primer puesto, quiero que seas bueno en lo que haces, que te apasiones por lo que haces, que te guste lo que hagas, que disfrute lo que hagas para la gloria de Dios. Pero ser primero no significa ser el mejor. Escúcheme, ¿sí me escucharon? No es el mejor, no, ser primero no es el mejor. Ser el primero no es el mejor. Ser bueno es para Dios. El mejor es el que honra y glorifica a Dios. Así es sencillo. Mira lo que dice acá. ¿Por qué Dios te puso en ese lugar? Y esa respuesta está en Mateo capítulo 5 versículos 14 y 16. ¿Sabe para qué Dios te puso ahí? Para que seas luz y sal de la tierra. ¿Yo qué hago aquí en medio de todos estos locos, groseros, vulgares, mañosos, lujuriosos? Para que seas luz. ¿Para qué, el Señor para qué me puso en medio de estos que hacen trampa y hacen bullying? Para que seas sal. Y les digas, la sal arde, ¿cierto? En la cerebral, que diga, eso está mal, yo no los comparto, los voy a sapear. No comparto eso. ¿Eso requiere valor? Sí, claro. Pero es que esa es la sal. La sal cuando usted la echa en una herida, ¿qué hace? ¡Oh! Alágase. ¿Para qué están ustedes estudiando, jóvenes? Dios te puso en esa universidad, Dios te puso en ese colegio para hacer luz, sal y tener un ministerio. Y ese ministerio se llama el Ministerio de la Reconciliación. Poder decir a otros jóvenes, ¿sabes qué? Fumar marihuana, cocaína, inyectarte, inhalar, chupar. Ahora la vía sublingual, la vía rectal, la vía conjuntival. Ahora por todas las vías se puede un joven drogar. Y para que no lo descubran, ¿sabe a dónde se inyectan ahora? Entre los dedos de los pies, entre estos dos, entre el dedo gordo y chiquito acá. Aquí entre estos sitios se inyectan ahí para que papá y mamá cuando revisen, muéstrame los brazos. Mira, papá, estoy limpio, viejo. Estoy limpio. Nada de nada. Pero revísenle los pies. Entonces, mira hasta dónde va el tema de estas cosas. Dios te puso para decirle, amigo, necesitas a Cristo. Es la respuesta a tu vida. La respuesta a tu vida, jóvenes, me voy a decir algo, entiéndame, no es la universidad. ¿Tenemos que estudiar? Sí. ¿Tenemos que prepararnos? Sí. ¿Tenemos que tener academia? Porque si no, si mi pueblo no tiene conocimiento, se pierde. Sí. Pero para hacernos mejores como creyentes en un ministerio que Dios nos use para su gloria y honra. Así de sencillo. Y Dios te pone ahí para eso, para que seas luz y sal. Si no eres luz y sal, estás solamente recibiendo conocimiento, pero no estás creciendo en tu corazón. ¿Qué es mejor, Cristo o la universidad o el colegio? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién es mejor, Cristo o la universidad o el colegio? Voy a leer aquí un artículo que me parece muy interesante.
los peligros de la primaria, los peligros del bachillerato y los peligros de la universidad. Un artículo muy interesante. Cuando entramos a estudiar, pasan 3 etapas en nuestras vidas. Cuando entramos a primaria, nos enseñan la creación, pero ya nos empiezan a enseñar de la evolución. ¿Sí o no? En primaria ya. Entonces uno dice, bueno, pero si mi maestra económica me enseña que Dios es el creador, y mi maestra me dice que eso soy yo, vengo del mono. Entonces hay un conflicto, ¿cierto? ¿Quién le cree? Cuando usted entra al bachillerato, escúchelo bien, aparece una frase que dice, solo sé que nada sé. ¿Quién lo dijo? Sócrates. Sócrates. Cuando entramos al bachillerato, nos enfrentamos a la filosofía. Y es la filosofía que empieza a inyectar en los jóvenes como a dudar, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué haré? Solo sé que nada sé. Y entonces queda usted como una cucaracha, perdido. Entonces, la tercera fase es la universidad. Y es el punto más peligroso, ¿sabe? Porque es donde más se inclina su vida al pecado. Y es donde usted fuma su primer cachito de marihuana. Es donde usted tiene tal vez su primera experiencia sexual desastrosa. Es tal vez donde tiene su primera borrachera, porque ya estoy en la universidad. Y la universidad es sinónimo de madurez. Y la universidad es sinónimo de que soy grande. Perdóneme, jóvenes, no sean torpes e imbéciles. Y perdón la palabra. El que piense de esa manera es un ignorante. La universidad solo le sirve a ustedes de conocimiento, no de formación. Escúchenlo. La formación se adquiere en casa y en la iglesia. Punto. El resto es conocimiento. Malo, bueno y pésimo a veces. Muchos maestros nos enseñan cosas malas. Yo tuve un maestro que nos inducía a beber. Y un día nos dijo, y aquí hay algo mejor, maestros. Y nos llevaba droga. Y yo decía, pero ¿esto qué es? Es mi profesor. La universidad es el sitio donde pueden cambiar tus convicciones y te inclinan más fácil al mal. Por eso cuando entra uno a la universidad, los hijos, y en mi caso, yo empecé a temblar. Porque en primaria, pues uno, pao. Y en bachillerato, bueno, mijo, peché a ver cuál es el problema. Y nos pechamos ahí. Yo con mis hijos cuando tenía problemas, que muy grandecito. A ver, me pechaba con ellos, sí, que ya eran varones. Entonces yo, venga, que ¿cómo la vaina acá? No, ¿cómo así que yo? Pero en la universidad empecé a temblar. Porque en la universidad pierdo control como papá. Y allá ustedes que son jóvenes papás, pierden el control. Tengo un trabajo, llego a las 3 de la mañana. Me voy a reunir tenemos un parcial y toca 3 días, fin de semana en Melgar hasta preparar el parcial. Y uno pues, y entonces uno empieza a temblar, ¿cierto? Pero bueno, aquí la vaina cómo funciona. Son 3 etapas complicadísimas para el joven cristiano. Difíciles, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ustedes van a enfrentarlas y tendrán que enfrentar esas convicciones en su vida. Quiero cerrar con algunos versículos bien interesantes. La ciencia puede separar a un joven cristiano de su fe. Eso es una realidad. La ciencia puede separar a un joven cristiano de su fe. Primera de Corintios 8:1 dice que el mucho conocimiento envanece. La ciencia nos dice que es incompatible con la fe. Eso no es cierto. La Biblia dice
que la fe es compatible con la ciencia, porque Dios creó ciencia. ¿Sí? La Biblia dice, en cuanto a qué es mejor, Cristo o en la universidad, Pablo dice en Filipenses 3:4, vayan conmigo ahí, Filipenses 3:4, vayan conmigo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, soy un berraco. Eso es lo que está diciendo Pablo. Soy un duro, me las sé todas. Nadie es mejor que yo. Tengo el QI más grande. Mire, pero mire lo que dice Pablo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible. Pero, usted se pero. ¿Qué es lo que escribe acá? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado que por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Entonces la pregunta es, aquí está resuelta, ¿quién es mejor? ¿Cristo o la universidad? Pero no estoy diciendo que no hay que estudiar, ¿sí me entienden? No estoy diciendo que no hay que estudiar bachillerato. Algunos van a decir, papá, mamá, me retiro del bachillerato, porque mejor es servir a Cristo. No, 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 ese no es el mensaje. El mensaje es que cuando yo me enorgullezco y pongo todo ese conocimiento para mí, para mí, para mí, para mí, eso es basura. Pablo dice, eso no me sirve, porque les voy a decir algo, muchachos. Los diplomas se van a quedar colgados en la pared cuando venga Cristo por nuestros días. Voy a decir algo por no presunción. Yo tengo varios diplomas, tengo especialidad, tengo una subespecialidad, pero yo me miraba eso y yo decía, ¿qué? Me imagino yo llevando eso bajo el brazo y diciéndole allá, buenas noches, llegué al cielo. Sí, ¿quién es? No, yo soy el pastor Mauricio. ¿Y qué trae debajo del brazo? Mis diplomas, no, eso afuera, pues es basura. No, ¿para qué? Pablo está diciendo, eso es basura. Yo estoy diciendo que estudiar sea malo, ¿sí me entienden? Pablo no está diciendo, algunos predican esto así, que estudiar eso es malo. No, 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 no. Hay que estudiar, ya vimos muchos ejemplos. Hay que prepararnos para la gloria de Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios y para que yo le sea útil a Dios en sus manos. Si no, puede ser inútil. Si usted tiene más conocimiento, va a ser un mejor ministro o ministro de música o va a estar en conocimiento de manejar la música, bueno, lo que sea. Ahora, Jesús dijo en Juan 1:5, separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es mejor, Cristo o la universidad? Cristo. Puedes tener una buena universidad, pero si no tienes a Cristo, eso es basura. Y Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es qué. ¿Cuál es su objetivo de vivir? No, la universidad y tener un posgrado. Mire, voy a dar unos ejemplos. Yo tengo amigos que muy hábiles, que han tenido grado, especialización, tienen un magíster, tienen otra especialización, y han estudiado y estudian y saben y nada. Pero he tenido la tristeza de verlos en un ataúd. Y todo eso se quedó. Y lo triste es que se quedaron y los veo en un ataúd porque muchos, algunos de ellos se quitaron la vida porque de tanto conocimiento se envanecen y al final no hay sentido, como que sé tanto, pero les voy a dar unos pequeños ejemplos. Yo tengo unos amigos, tengo un amigo muy querido, una persona muy hábil, muy inteligente, y cayó, se volvió ludópata. ¿Saben qué es el ludópata? ¿Adicto a los juegos? Y yo admiraba a esa persona, la admiraba, no la adoraba, sino la admiraba. Cómo hacía ecografías, cómo hacía y hacía cirugía fetal. Un día, entrando al trabajo, encuentro su carro y me dijo,
yo vivo acá. Sí, sí, es que pues, perdí mi casa, perdí mi esposa, mis hijos y yo vivo en el carro. En el baúl tengo mi ropita y ahí me voy. ¿Qué sentido tiene la vida en eso? Y lo abracé y le dije, hermano, mira, de cambiar esto, ¿no? Dios te ha dado tanto, tienes tanta habilidad, pero todo eso fue basura, lo tiró a la basura, no servía de nada, todo lo que sabía. Y lo abracé y le dije, hay que reconstruir eso. Y la restauramos. Se le ayudó, y ahí va, y ahí se restauró nuevamente. ¿Perdió la familia de por vida? Sí, claro, pero pudo restaurar su vida personal. Hay que tener muy en cuenta eso. Cuidado, porque es mejor Cristo que la universidad. Hay que estudiar, claro. Pues. Para mí el vivir es Cristo y el morir es... Quiero leer al último. Dice, jóvenes, comprendan que sobre todo conocimiento humano está el conocimiento de Dios. Se conoce a Dios, perdón, sobre todo conocimiento humano está el conocimiento de Dios. Dice Mateo 16:26 lo siguiente. Si el hombre ganase todo el mundo y perdiere su alma, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Quiero dejarles un desafío y antes del desafío quería que mi esposa... Eh, quiero dejar 4 desafíos. Número 1, estudie para el Señor. No estudie para sus padres. No, es que tengo que complacer a mi papá. No, 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 no lo haga. Estudie para el Señor. Segundo, sea luz y sal donde Dios te puso. En el colegio, en la universidad. Pastor, pues usted no sabe, yo estoy, por ejemplo, en la Javeriana. No soy nada, pastor. No soy esa vaina ya, ¿quién va a ser luz y sal? Si ya me tocó unos seres. No, se puede ser luz y sal. Dios te puso allí para eso. Viva para Cristo y no para el estudio. ¿Sí me hago entender? Hay que estudiar, pero viva para quién? Para Cristo. Porque el resto es basura. Pablo que dijo, todo eso lo tengo, pero lo tengo por basura porque me voy a morir un día y eso no me lo voy a llevar. Lo que me voy a llevar son mi alma al cielo y a los que amo. Cuarto, glorifique y honra a Dios con tus estudios. Glorifique y honra a Dios con sus estudios. Quinto, sirva a Dios con tus estudios. Y diga como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La frase que más me conmueve el apóstol Pablo fue que todo ese conocimiento un día tuvo que ser doblegado en su orgullo, yendo vía Damasco, pensando que iba a matar, iba a destruir, iba a robar, iba a asolar la iglesia. Dios lo humilla, lo tira al piso y le dice, tú no eres nada, no sabes nada, no tienes nada. Y cuando Pablo entiende eso, que todo su conocimiento es basura, le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga con lo que me diste? Con la capacidad académica, intelectual, la universidad, el bachillerato. Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto? Y el Señor le va a decir, entra más. Y allí te voy a decir qué vas a hacer. Cuando yo terminé la universidad, yo le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto? Hay dos caminos. O me pongo a hacer plata, o quiero que tú me uses en el ministerio. Dos caminos. Pero yo la tenía clara. Señor, tú me diste esta universidad, tú me diste esta carrera, esto es tuyo, te lo devuelvo. ¿Qué quieres que yo haga? Y él me dijo, quiero que empieces al ministerio. ¿Y cómo lo hago? Yo sé, yo te voy a indicar cómo lo vas a hacer. Y me volví pastor vivo casi. Trabajo en el ministerio, trabajo en mi trabajo secular. Llevamos 23 años en ese trote, pero el día de hoy me siento feliz y satisfecho que no he defraudado a quien me dio el estudio.
a mi Padre Celestial. No lo he defraudado. Y lo que Él me dio ha sido de bendición para hoy. Mucho trabajo he hecho yo gratis a las personas y me satisface haber atendido personas gratis. Haber solucionado por teléfono, por WhatsApp, a distancia. Me han hecho hasta consultas de fuera del país. Y ahí vamos. Y siempre al final, una palabra de oración y porque la medicina sin el Señor no sirve de, primero es fe y después ciencia. No ciencia y fe. Fe y ciencia. Y hasta el día de hoy doy gracias al Señor que el Señor ha usado mi profesión para honrarle y glorificarle. Y doy gracias a Dios que ni un peso de lo que Dios me ha dado a través de mi profesión lo he gastado en pecado, en lujuria o en vicios. Porque yo me debo a Él. Él fue el que me becó, el que me dio la salud, la capacidad, el transporte, hasta el último detalle, hasta el último esfero, me lo dio Dios. Lo debo a Él y solo a Él. Y lo voy a honrar hasta el último día. Yo siempre le he dicho a mi esposo, el epitafio mío es, este hombre caminó con Dios. Y eso es mi deseo. Mis títulos no los metan en mi ataúd. Eso no sirve. Pongan mi vida, porque primero es Cristo y luego es. Amado Padre, gracias damos, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que te honremos con lo que somos, con lo que nos has dado y con lo que tenemos. Dice la Escritura que a tú, a un hombre, le diste 5 talentos, a otros 2, a otro 1. Y esperabas que cada uno, su fidelidad, lo administrara. Señor, sé que aquí hay jóvenes a los cuales tú les vas a dar 5 talentos, 2 y 1, pero siempre les vas a dar, siempre les vas a dar. Permite que ellos sean fieles en administrar lo que tú les vas a dar en bachillerato, en su universidad y en su trabajo. Y entiendan y comprendan profundamente en su corazón que separados de ti, Señor, nada, absolutamente nada podrán hacer. Porque solo en ti encontramos gozo, paz, victoria, un proyecto de vida con propósito real, con gozo real, con paz real, Señor, sabiendo que un día te veremos cara a cara. Y todo lo que hicimos acá, simplemente pensar que fue para honrarte y glorificar. Señor, gracias por esta tarde en los jóvenes de mi iglesia, señoritas, hieros, adolescentes, gracias por tus. Y yo pido, Señor, que tú les des sabiduría, conocimiento e inteligencia a todos los que están cerrando sus parciales, a los que están cerrando el bimestre, el cuarto trimestre de su colegio, a los que están ya trabajando y laborando, Señor. Ruego porque tú les estés dando toda esa sabiduría, inteligencia y conocimiento para que ellos se entiendan y comprendan que tú eres Dios, que tú premias la fidelidad, la obediencia y el amor hacia ti. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra hoy. Palabra nos inunde y podamos decir con todo nuestro ser, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor.